Vamos a partir de dividir la sesión en dos. La primera parte vamos a dar el proyecto de gratificaciones, de utilidades, y la segunda parte, proyecto plataforma. Para ambos proyectos tenemos invitados a dos, van a ser dos personas que van a intervenir en ambos proyectos. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, por el primero que está en la tabla, que es el de gratificaciones. ¿A quién está primero, don Pedro? Tenemos a CONAPYME, presidente, donde y a está la don Rafael Fundación Cuncille y don David Singh, y después tenemos a la Fundación de Sol. Perfecto, vamos a partir por usted entonces, don Héctor, junto con darle la bienvenida, como siempre, usted ya es de la casa, ha estado aquí en todos los proyectos, así que le damos la bienvenida nuevamente y le ofrecemos la palabra para que nos dé su opinión respecto al proyecto que comenzamos hoy día a discutir en la comisión. Gracias, estimado diputado, y por su intermedio saludar a los diputados integrantes de la comisión. Siempre es un agrado participar de esta comisión. No siempre nos vamos muy contentos, pero lo importante es que estamos acá. Efectivamente, me acompaña el vicepresidente de la CONAPYME, don Rafael Cuncille, el otro vicepresidente, don Marcos Carter, y lo acompaña a don Marco, su asesor jurídico, don Rodrigo Hernández. ¿Y por qué digo que no nos vamos muy contentos? Porque estuvimos acá en la discusión del proyecto de ley del feriado irrenunciable, y finalmente salió como venía, y ahí tuvimos muchas pymes cerradas 2 días para que votara el 40% de los chilenos. Menos mal que nos cerramos este fin de semana, si no habríamos tenido cerrado para que votara el 20% de los chilenos. Pero así es la legislación. Ahora, respecto a este proyecto en particular, nosotros vemos las innovaciones, no sabemos el fondo del proyecto, porque hasta el día de hoy el artículo 47 es claro respecto a los valores de distribución de utilidades, y que se usa en las pymes esencialmente este acuerdo optativo de poder entregar las 4,75 sueldos mínimos anuales dividido por 12, lo que le aumenta con relación al sueldo mínimo, el que gana el sueldo mínimo en un 40% de su renta, que se le entrega mensualmente. Hoy día eso está internalizado. El trabajador lo siente como parte de su renta. Entonces, cuando nosotros miramos que esto es para los establecimientos que tengan libros de contabilidad y que tengan utilidades o excedentes líquidos, empezamos a mirar que estamos casi todos, excepto organizaciones que no tienen fines de lucro. Hoy día, lo decía recién, todos los trabajadores sienten que esto es parte de su renta, está el sueldo base, más otros bonos y la gratificación garantizada. Y cuando hoy día se elimina el tope que existía de los 4,75, obviamente que es preocupante. Y uno, por un lado, podría decir, bueno, las pymes están bastante complicadas, muy pocas van a tener utilidades, a lo mejor es más rentable no pagar estos 4,75 anuales y esperar el balance, y si el balance es positivo, ver cuánto hay que distribuir. Y también hay que considerar, estimados diputados, que para tener una producción o una utilidad determinada, no es lo mismo tener 10 trabajadores que 100 trabajadores. Y eso tiene que ver con el costo que tendría la mano de obra respecto a este ítem,
con mayor cantidad de trabajadores. Y subir a un 30%, si miramos un negocio como una panadería que a lo mejor es capaz de producir 20 quintales diarios, su utilidad podría ser bastante alta y en algunas oportunidades, pero consideramos que es mucho dinero y también nos interesa o nos preocupa saber si esta innovación legislativa se encuadra dentro del artículo 14 de la Ley de Rentas, que tiene que ver con la cláusula ProPyme. Porque si se creó esta cláusula ProPyme con sistemas especiales, bueno, nosotros nos preguntamos, ¿esto sigue vigente o no sigue vigente? Entonces, cuando el trabajador tiene esto como un derecho adquirido, ¿cómo le decimos, mire, sabe que a partir de hoy su renta es 140.000 pesos menos mensualmente y apostemos al resultado de fin de año y si los números cuadran y nos va bien, usted tendrá una gratificación, de lo contrario nos miraremos y nos sobaremos las manos ambos, porque el PYME no va a tener utilidades y obviamente al trabajador no se le va a entregar tampoco, por lo tanto consideramos que es un tema complejo, esencialmente cuando se sube el tope que existía. Entonces, como ellos consideran parte de su sueldo, y si buscáramos esta modalidad y se le empezara a entregar a lo mejor a cuenta, bueno, nos preguntamos, ¿en eso estarían solo las utilidades? ¿O llegando a fin de año, si hubiese que encuadrar, se les contarían los pagos ya realizados por este concepto? ¿O lo que se le entregó a cuenta de un bono de productividad? ¿O a cuenta de los premios por metas u otros? Hay conductores de los camiones que tienen ellos un porcentaje de la factura, en el tema de la locomoción colectiva mayor que representa Marco también, en el tema del comercio en general tienen sus particularidades, por lo tanto, estimado presidente, nosotros nos pilló como a la carrera esto, no nos atreveríamos a proponer, sabe que no sea el 30, que sea el 15, que sea el 20, no estamos en condiciones, creemos que hay que tener bastante más información, creemos que hay que ver la realidad que está viviendo el país hoy día. Yo no soy muy experto en esto, pero le voy a pedir a Rafael que nos cuente cómo funciona esto generalmente en el comercio y después, obviamente, le vamos a pedir a Marcos Carter que también nos ayude con su asesor para hacer la mejor presentación posible que dé cuenta de esta realidad que se vive en las pymes y esencialmente del minuto que estamos viviendo y lo complicado que estamos en estas materias económicas. Por lo tanto, yo solo le digo, estimado presidente, que creo, así como se lo dijimos al minuto de la discusión del sueldo mínimo, que no estamos en el mejor minuto para encarecer los costos ni para comprar los conflictos con los trabajadores. Lo más que necesitamos es armonía y cuidarnos para salir de esta pandemia y que las pymes se puedan reactivar de tal manera que todos los chilenos tengamos una mejor economía. Muchas gracias, presidente, y le quiero solicitar a Rafael que pudiese complementar lo que yo acabo de señalar. Muchas gracias, don Héctor. Le damos la bienvenida también a don Rafael, que ya también es como de la casa aquí, tiene siempre las puertas abiertas. Así que, don Rafael, si quiere complementar lo dicho por don Héctor, le ofrezco la palabra. Lo vemos con un sombrero mexicano allá atrás. Sí, va a cantar después, Rafael. Ahí, no. Rafael. Ahí sí. Es que nunca hay que olvidarse de Lucho Gatica, el rey del bolero que triunfó en México y en todo el mundo. Y como
como es de mi región, pues diputado, entonces yo lo recuerdo, y como soy hincha de Mario Moreno también, así que, en fin. Pero, mire, yo partiría, yo le agradezco la invitación, la siguiente reflexión. Nosotros cada vez que visitamos invitados en las comisiones del Congreso, hace mucho tiempo, casi nunca venimos a ver un proyecto que sea de apoyo a nosotros, que nos dé alivio. Siempre hemos venido a plantear y a preocuparnos de proyectos de ley que de alguna manera nos van poniendo el fardo cada vez más pesado. Porque estamos viviendo, como dice el presidente con la PYME, Héctor, estamos viviendo épocas muy difíciles, muy complicadas, todos los empleadores. Y vemos, diputados, y vemos cómo en Chile, en gloria y majestad, hay más de 1 millón de compatriotas informales. Y yo sé, y se lo digo con todo respeto, yo sé que nosotros asistimos y agradecemos las invitaciones por cumplir con nuestro deber de dirigente. Pero de antemano sabemos, porque con todo respeto le digo, este mismo proyecto tengo entendido que también está auspiciado y presentado por usted como diputado y que es presidente de la Comisión de Trabajo. Entonces, es una ilusión pensar que vamos a lograr convencerlos que cambien, pues si se han presentado un proyecto es porque tienen muy claro lo que quieren y para dónde van. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que esto empuja más gente a la informalidad. Si a mí alguien me viene a preguntar si se formaliza, si instala un negocio y me y tiene la mala idea de venirme a preguntar hoy día, yo tengo que decirle, mire, para transformarse en empleador, usted tiene que saber lo siguiente. Y se lo cuento porque acabo de recibir la visita de inspectores de salud, fíjese bien, y del trabajo en mi negocio, en la ciudad de San Fernando, preguntándome ya si he tomado el seguro para los trabajadores, felizmente ya lo tomé, y si estoy cumpliendo con todas las normas. Fíjate que hace poco, ¿no es cierto?, nos han planteado esto del aforo. Imagínense los locales pequeños en el tremendo lío que está. Entonces, yo, la verdad, presidente, yo cuando Héctor me invitó que lo acompañara, que viniera, le digo en serio, le digo, lo pensé 2 veces y le dije a él, mira, no sé si vale la pena ir o no. Después dije, bueno, por último tengo el agrado de verlo, por su papel, como diputado, y buenas relaciones, pero sabemos y entendemos que el pensamiento de usted es muy claro, pero aquí se olvidan, o sea, todo es favorecer a los trabajadores dependientes, pero se olvidan que los trabajadores independientes trabajamos y generamos empleo a otros colegas. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿valdrá la pena? Yo mismo le digo en serio, a mi edad, a veces uno piensa, ¿valdrá la pena seguir siendo el malo de la película? Porque esto es como la película, los malos somos nosotros y los buenos los otros. Los malos somos los que pagamos, ¿no es cierto? Y los buenos son los que reciben la plata que pagamos. Entonces, este es el mundo al revés. Mire, la parte técnica, yo creo que tendría que dejársela a Rodrigo, que es el abogado, digamos, que acompaña al vicepresidente y expresidente con la PYME, Marcos Carter, ¿no es cierto?, presidente de FENAU. Y yo creo que sería bueno, presidente, diputado presidente, escucharlo a él. Y le vuelvo a repetir, yo no tengo fe en que nuestras palabras sirvan de algo, porque tal como decía Héctor, usted se acuerda, vinimos, le dijimos, pucha, hablamos con todo, hay varios diputados y la diputada que es de mi distrito, en fin, pucha, le explicamos cuando hablamos de los 2 días seguidos para las elecciones, pucha, estamos hasta el cuello, dennos un día, no hubo caso. O sea, ni siquiera
un pedacito del pan nos tocó a nosotros, perdimos todo el pan, pan y pedazos perdidos. ¿Ah? Así que cumplimos. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a los miles de empleadores que representamos, trabajadores independientes, mañana tenemos que darles cuenta, hay que decirle, mire, fuimos. ¿Y cómo le fue? Bueno, el resultado, después le diremos, vean ustedes, lean cómo nos fue. Pero hicimos lo que pudimos. Así que yo le agradezco la invitación, pero creo que sería bueno escuchar a Marcos Carter y lo que dice Héctor. ¿Sí? Fíjese que nos va a hacer pensar, porque los vendedores del comercio, aquí hay mucha gente que está convencida que nosotros somos los pulpos, los explotadores. A mí me da pena, yo ya me da, puta, he vivido toda mi vida escuchando que somos pulpos, explotadores, los malos. Oye, puta, es deprimente. Es deprimente, en circunstancias que no es así, en circunstancias que el caso de Marcos Carter lo podrá explicar cómo, mire el problema que ellos tienen. A mí yo se lo he contado a Carter. Como usted sabe, yo soy de Colchagua. Cuando llegan al terminal los buses, ayer pasó uno y iba a llamar a Marcos Carter yo, con un pasajero, un bus precioso, con uno. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden pagarle al chofer con un pasajero arriba y a los que atienden las caritas donde venden los pasajes? Entonces, no se mira eso, diputado, no se observa, o no sé, o si lo miran no lo quieren ver. Ese es el gran drama que tenemos en este minuto. Parece que todo gira alrededor de darnos, como le decía, cada vez más caro. Por eso nos preocupa. Nosotros, como decía Héctor, todos pagamos al pie de la letra, ganamos. Mire, mi negocio yo en una época perdí como 5 años, pero toda la gente estaba pagada con su gratificación. ¿Y cómo le iba a decir que devuelvan la plata? Imposible. Entonces, eso sería todo, y yo le agradecería, diputado Jiménez, que pueda escucharse a Marco con su abogado, que es nuestro asesor y también integrante del Departamento de Estudios. Sí. Muchas gracias y a todos los diputados, mis respetos y gracias y perdónenme, pero yo, tal como ustedes hablan en el país, no tenemos otra tribuna, tenemos que decir, nos sentimos amargados. Tiene que le diga, yo a veces me siento amargado. ¿Por qué no habré sido empleado? ¿Por qué no habré llegado de diputado, de senador y estoy perdiendo el tiempo, de dirigente gremial sin ninguna remuneración? Pero quiero a mi Chile. Gracias. Gracias, don Rafael. Quedaron varias, le voy a contestar después, porque ahí dijo varias cosas que necesitan respuesta, digamos. Pero antes de eso, la palabra a don Rodrigo Hernández, que es el abogado. Ya, muchas gracias. Rodrigo, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, don Rodrigo, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias a don Marco por invitarme a la reunión, a don Héctor Sandoval y a don Rafael Cuncille, saludar al presidente de la comisión, don Tucapel Jiménez, y a los honorables diputados presentes que integran la comisión, al señor subsecretario y otras personas invitadas. Por de pronto, para nosotros, nos preocupa primero los antecedentes que se tienen a la vista al presentar este proyecto. Son antecedentes que hablan de un país muy distinto al que vivimos ahora, antecedentes que tienen a lo menos 14, 15 años, y que hablan de un sector de la economía, principalmente la banca. ¿Ya? Ahora, la banca no concentra el 80 o el 70% de los trabajadores como el mundo de las pymes, ¿ya? Y en ese contexto hay que ser más cuidadosos, especialmente con una frase que está puesta ahí en el proyecto a propósito del artículo 47, cuando habla incluidos los que no tengan derecho, porque trata como de pasar la calidad de los trabajadores y los recursos que se puedan invertir en ello o gastar en ello por un tamiz, que en este caso no ocurre particularmente en el mundo de las MIPYME. Adicionalmente, este proyecto, al ser tan generalista, no distingue entre los diversos tipos de empresas, ya sea por las ventas, las utilidades líquidas e inversiones. Y este punto es central, ya que la mayor parte del empleo lo dan las micro y pequeñas empresas, bueno, también las medianas, las que probablemente no tendrán los resultados que supone la norma, afectando al empleo, y estas empresas son las de mayor empleabilidad en nuestro país. Adicionalmente, y aquí creo que hago carne, lo que don Rafael acaba de decir, y en el mundo del transporte de pasajeros se da, que la mayoría de los sectores vinculados a los servicios trabajan a comisión, que es una participación del negocio, como lo dice el título del proyecto de ley. Entonces, ¿cómo deberíamos entender
la participación en las utilidades a propósito de este proyecto. En el transporte terrestre de pasajeros, es por excelencia la actividad que traspasa de inmediato a remuneraciones la participación en el negocio, a través de la comisión por venta de pasajes. En ese escenario, mediante este proyecto, ¿se pagaría 2 veces o se acaba la modalidad del porcentaje por venta? A este modo modo simplemente ejemplar, ya que en el mundo de las pymes, la venta al detalle se incentiva mediante las comisiones. Entonces, en este escenario, nos encontramos con que el 90 y tantos % de las empresas, la mayoría de servicios, porque el mundo de la pyme no está centrado en la manufactura, tendría que hacer este distingo. Y como muy bien señaló don Rafael, ¿qué explicación le vamos a dar a los trabajadores? O como muy bien señaló don Héctor, que este tema de la gratificación, el trabajo por la comisión ya está completamente internalizado. Y eso son cosas que en un proyecto de ley que quiere modificar el artículo 47, que tiene incidencia a su vez en el artículo 48, y por otro lado afecta el nuevo artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, en donde nos vemos que existe un matrimonio normativo sobre esto. Da la impresión de que esto lo hubiesen hecho mirando, y creo que tiene toda razón en lo que voy a decir, mirando la antigua ley 20.170, pero aún así, mirando esa ley, no repararon el artículo 3, y que son elementos que hay que considerar para poder mejorar. Y esperamos en otra oportunidad, porque esto nos pilló muy de sorpresa, poder tener una presentación más ordenada para poder exhibírsela a los señores diputados o en el Senado, si esto sigue avanzando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Rodrigo. Siempre las preguntas quedan para el final, ¿eh? Pero igual. Pedro. Sí, es que estamos con los diputados, diputadas. Nadie. Don Rodrigo Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Una consulta al señor Kremerman a propósito de Aguas Andinas, que es una sanitaria. Cuando usted hace el estudio y habla de las utilidades, ¿usted hicieron el análisis a propósito de los programas de desarrollo, cronogramas de inversiones y el costo de reemplazo de la infraestructura en el largo plazo? Porque esos números tienen que verse reflejados también en la estructura financiera que arma esa empresa para poder generar reemplazo en la infraestructura física de distribución, recolección y tratamiento. Marcos. ¿Correcto? Sí, partido. Obviamente tendríamos que hacer un análisis de cada empresa que citamos, un estudio largo de cada empresa, no solo de Aguas Andinas, sino de Enel, de cada una en particular, ¿no? Lo que estamos transmitiendo como mensaje es lo que arroja la encuesta longitudinal de empresas del Ministerio de Economía, ¿no? Esa encuesta es clave, que da cuenta cuál es el valor agregado de trabajador y trabajadoras en Chile por empresas y por tamaño. Entonces da cuenta, por ejemplo, que un trabajador promedio está aportando cerca de 24 millones al año en Chile como valor agregado. Veamos las remuneraciones, sin duda, y estamos años luz de aquello. Entonces, ¿por qué el valor agregado de los trabajadores en Chile es tan alto y los salarios son tan bajos? Entonces, sin duda, me imagino que los porcentajes, la base, es objeto de discusión, de debate, ¿no? De por qué, por ejemplo, en una industria minera, el valor agregado de un trabajador en una gran empresa crece los 100 millones al año. Entonces, todo ese tipo de análisis me imagino que es importante realizarlo, pero al mismo tiempo con la encuesta longitudinal de empresas. No, yo hago la pregunta, Marco, por una sencilla razón, porque tú una planta elevadora no la podéis parcelar en una inversión a 10, 20 años, la tenéis que construir de una. Lo mismo una planta de tratamiento que te puede costar $1.000 millones. Si bien yo asesoro el mundo de las pymes, por temas profesionales, me tocó saber y también trabajar en el marco regulatorio sanitario, por eso te lo pregunto. Porque claro, esos números se veían hace 20, 25 años, en la época en que yo trabajé, cuando era EMOS y no Aguas Andinas. Pero todo se hacía mediante el dimensionamiento de obra pensando a 10, 15, 20 años. Y claro, los números te pueden parecer muy atractivos cuando no te metes en el detalle. Y en el mundo del transporte es lo mismo. Tú ves un bus que te cuesta 400 millones de pesos y dices, mira, esto lo aportó el trabajador, pero resulta que el bus lo tengo que cambiar en 3 años. Y el costo de reposición, que ahí es de muy breve plazo, porque de lo contrario el pasajero no se te sube, no tenéis cómo asumirlo. La señora son esos pequeños detalles que son importantes tenerlo a la vista, sí, Rodrigo, a la hora de mostrar números que pueden ser engañadores.
Don Rodrigo, aquí hay que seguir los protocolos para evitar el diálogo directo. Discúlpeme, señor presidente. Sí, no todo el mundo lo sabe, está bien, disculpado. La señora Llomas, presidente. Marco, pasamos a la diputada Llomas y ahí te entregamos la palabra para que conteste. Diputada Llomas. Gracias, presidente. Sí, en realidad quiero hacer una especie como de comentario, reflexión y también de consulta. Primero, respecto a lo que tiene que ver, recordando la discusión que tuvimos a propósito de la reducción de jornada a 40 horas, en donde discutimos bastante respecto a la productividad, ¿cierto? Y en ese marco a mí me parece que esta discusión también tiene y adopta un sentido especial, en el sentido de que, claro que los trabajadores, en el modo en que van aportando a su trabajo, ¿cierto? Y si son más parte de en el fondo en términos de gratificación y de recursos económicos con los que puedan contar, obviamente la productividad de los trabajadores puede ir en aumento, y en ese sentido aquí va mi pregunta, ¿cierto? Me gustaría saber y estar en conocimiento, presidente, sobre estudios comparados en esta materia, presidente. Entonces no sé si acá la Biblioteca del Congreso nos puede aportar, o si es que en la presentación también de los expositores que se han hecho en esta pasada, o si la Fundación Sol también nos puede aportar en esta materia, creo que es relevante, o sea, porque no solamente estamos hablando a lo mejor desde la perspectiva del valor del trabajo para los trabajadores, ¿cierto? De cuánto aportan, que yo creo que eso es muy importante a la hora también de valorar en un nuevo Chile, ¿cierto?, el aporte que puedan hacer los trabajadores, además pensando que muchos de ellos reciben un salario, un sueldo mínimo que incluso está por debajo de la línea de la pobreza, pero más allá de eso, también creo que es importante en términos de la productividad, presidente. Entonces, hacer esa solicitud y esa pregunta también. Gracias, diputada Llomas. Vamos a Marco Kremerman, va a contestar una pregunta ahí para que lo oí, y después terminamos con don Héctor para pasar al segundo proyecto, porque si no nos va a pillar la hora. Sí, en el estudio en extenso que le podemos hacer llegar a la comisión exploramos otros países, cómo se participa en otros países, y sería interesante mirarlo, países de la región y países más allá de América del Sur, para que se vean distintas modalidades. Es una cosa. Y lo segundo, lo que decía, no alcanzo a ver el nombre, Rodrigo, de las pymes, que hablaba de las grandes empresas. Yo creo que los números no son engañadores. En el fondo aquí estamos definiendo un marco legal, ¿no? Vale decir, cuál es la relación entre capital y trabajo, cuál es la remuneración para el capital y cuál es para el trabajo. Entonces, claro, uno se puede hacer, esto no es una negociación colectiva donde se muestra el plan de inversión de una empresa y se ve lo que la empresa está dispuesto a negociar en base a lo que considera que es su rentabilidad, ¿no? Aquí lo que se está discutiendo es cuál es la participación para el trabajo, que ha bajado mucho en las últimas décadas en Chile, y cuál es para el capital. Entonces yo creo que excede la discusión de meterse en un análisis de una empresa en particular. Muchas gracias, Marco. Don Héctor, y ahí cerramos este tema para seguir el día lunes. Y pasamos al segundo. Diputado, solo que nos gustaría tener la presentación de la Fundación Sol, porque como con APYME nos interesa poderla estudiar en profundidad. Nosotros lo hemos visto varias veces en sus exposiciones, y también lo vimos en una de las exposiciones que hablábamos del sueldo mínimo, comparar la realidad chilena con la de México, y sin tomar en consideración que las pymes en México vendían un 45% y en Chile estábamos en un 12%, por lo tanto hay que comparar las realidades con los ingresos y con los egresos. Y ahora igual vemos que hace una presentación bastante extensa y compara naturalmente la utilidad del Banco Estado con de la banca con las pymes, y en realidad no tienen parámetros de comparación, y no es lo mismo mirar números como tratar de juntar los recursos necesarios para asumir los costos que llevan inmersos estas innovaciones legislativas. Así que una vez que tengamos preparados, estimado presidente, nos gustaría que nos invitara de nuevo con la documentación que le estamos solicitando. Bien. Marco dice que está todo en la página de la Fundación, el estudio. Entiendo que, diputada Llomas, el trabajo